su ignorancia debe ser consciente, no la inconsciencia primitiva. El no saber abre la puerta al misterio. Si sabes, entonces la puerta está cerrada. Si eres ignorante, plenamente consciente de que no sabes nada, la puerta se abre de pronto. La sensación misma de que no sabes abre la puerta. El que conoce, el testigo, la sabiduría se centra en conocer al que conoce. Al ser consciente tanto de lo conocido, el objeto, como del que conoce, el sujeto, se emerge como un tercero o testigo, Saksin. Este ser observador que conoce a ambos es lo supremo. Disolución del ego y el vacío, sunyata. El camino hacia la sabiduría implica la disolución del ego. Cuando el ser interno está totalmente vacío, este vacío mismo es dicha. Este vacío es la cesación completa de tu ser. Jesús lo llamó pobre de espíritu, un estado de vacío interior sin conocimiento, ni escrituras. El observador que conoce a ambos es lo supremo. Uso de técnicas. Sutras de Shiva. Las 112 técnicas del Vijnana Tantra están diseñadas para convertir el conocimiento en experiencia. Neti. La técnica de los Upanishads de desechar todo lo que no es el verdadero ser. No es esto, no es esto. Recuerdo de uno mismo, Gurdjieff, Buda. Ser consciente de la propia existencia en cada momento. Siente, mi pensamiento, sentir los pensamientos como sensaciones, no como conceptos, para comprender que no son propios. Aceptación total y catarsis. Aceptar las energías, ira, sexo, avaricia, sin condena, y pasar por procesos de catarsis para liberar las represiones y acceder al inconsciente real, sabiduría interna. Vivir en el aquí y ahora. Las técnicas anclan al individuo en el presente, el único lugar donde la realidad se manifiesta y la mente no puede proyectar ilusiones. 4. El rol del maestro en la adquisición de la sabiduría. El maestro es fundamental, no como una fuente de conocimiento, sino como un guía que facilita la experiencia. Guía al maestro interno. El gurú externo no da la verdad directamente, sino que por medio de un maestro solo puedes llegar al maestro interno, y entonces este maestro interno te llevará a la verdad. El maestro es un representante, un sustituto que ayuda al discípulo a ir de la cabeza al ombligo, de la fuerza razonadora a la intuitiva, de la mente argumentativa a tu guía confiado. Destructor de ficciones. El gurú actúa como un destructor de ficciones, ayudando a disolver los conocimientos prestados y las imágenes falsas para que el discípulo pueda acceder a los hechos y a la verdad. No un transmisor de información. Un maestro iluminado no está para alimentar tu mente, no para hacerte más erudito, sino para proporcionar cierta técnica que puede cambiar tu vida. Espejo de la realidad interna. El maestro es un espejo que refleja el rostro y el ego del discípulo, sin tener un rostro propio. Solo la confianza en el maestro permite una cirugía más profunda, interna. En conclusión, la sabiduría en el Tantra es un tesoro interno que contrasta radicalmente con el conocimiento externo. El conocimiento acumulado por la mente es visto como un obstáculo y desafío que perpetúa la ignorancia, el ego y la inautenticidad. La verdadera sabiduría se alcanza a través de la experiencia directa, la disolución del ego y la mente dualista, la aceptación total de la existencia, y la práctica consciente de las técnicas y métodos, sutras de Shiva, guiados por un maestro que facilita la conexión con el guía interno y el aquí y ahora. Este camino conduce a un estado de conciencia pura, turiya, donde la ignorancia se disuelve en una dicha incondicional y una unidad con el cosmos. En el vasto universo de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las fuentes, a través de las enseñanzas de Osho,
elevan el silencio más allá de la mera ausencia de sonido, convirtiéndolo en un concepto central y fundamentalmente vinculado a la verdadera sabiduría y en una vía esencial para trascender el conocimiento externo y los obstáculos y desafíos de la mente y el ego. A continuación, se detalla lo que las fuentes dicen sobre el silencio. 1. La esencia del silencio, trascendencia y dicha incondicional. Para el Tantra, el silencio es mucho más que una ausencia de ruido, es un estado del ser. Más allá de la dualidad, la verdadera sabiduría reside más allá de los opuestos. Si uno dice que un hombre iluminado se ha vuelto silencioso, eso implica que debe existir en él lo opuesto al silencio. Sin embargo, la culminación del camino es que, en el estado de iluminación, similar al samadhi, ya no hay dualidad, el iluminado no es ni ignorante ni sabio, simplemente es, y ambos polos han desaparecido. El cero y el absoluto significan lo mismo, y la ausencia o plenitud del sonido, el anahat-nat, son indicativos de perfección y totalidad. Vacío y plenitud dichosa, Buda afirma que el silencio no puede descender a ti a menos que te hayas ido completamente, que hayas desaparecido. La persona misma es el problema, la enfermedad y la barrera para la paz, la dicha y el silencio. Cuando tu ser interno está totalmente vacío, este vacío mismo es dicha. Armonía auténtica con el universo. El verdadero silencio no es una adaptación a la sociedad o al entorno, sino un florecimiento interno que es una armonía auténtica con el universo. Este silencio profundo conduce al primer vislumbre de dicha. 2. El silencio como lenguaje de la sabiduría y la comunicación profunda. Las fuentes enfatizan que el silencio es el verdadero lenguaje de la realidad y la comunicación genuina, en contraste con las limitaciones de las palabras y el intelecto. Lenguaje de Dios y la existencia, Jesús enseña que la única manera de hablar con Él es en silencio. Es el lenguaje de la oración. Si estás en silencio con la existencia, sabrás que es Dios. Es el único diálogo con la existencia. Todo en la existencia, piedras, árboles, cielo, sabe lo que es el silencio, todo existe en el silencio. Comunicación más allá de las palabras. Si dos personas que saben, no pueden hablar, dos personas que no saben, pueden hablar mucho, pero es inútil, incluso dañino. El silencio entre las palabras del maestro se vuelve más importante que las palabras mismas. Se puede entender a alguien sin su lengua, porque incluso el silencio puede ser comunicativo. Indefinible e inefable, las experiencias profundas son no verbales, no lingüísticas. El lenguaje es dualista y no puede abarcar la totalidad de la vida ni lo no dual. Todo lo que se dice sobre Dios será falso, simplemente porque se ha dicho. La verdad no se puede decir, y en el momento en que se dice, la has falsificado. Por ello, lo supremo solo puede ser señalado, no definido. 3. El silencio en la práctica tántrica, técnicas y métodos. El Tantra ofrece diversas técnicas, sutras de Shive, para alcanzar el silencio y trascender la mente. Uso del lenguaje para eliminar el lenguaje. Oso explica que su uso del lenguaje, y el de los místicos, es un estratagema para destruir tu charloteo interno, como una espina que saca otra espina. Una vez que el discípulo está listo para el silencio, todas las palabras del maestro deben ser desechadas, ya que se vuelven inútiles e incluso peligrosas. Silenciar la mente, solo estás cuando dejas de pensar. La meditación significa no pensamiento. El charloteo interno es la única barrera real. Técnicas de sonido para el silencio.
Entonación silenciosa, entonar silenciosamente una palabra que termine en A, enfocándose en el sonido HH sin esfuerzo, para llegar a la espontaneidad. Cerrar los sentidos, taparse los oídos y contraer el recto para entrar en el sonido, aislando los sentidos externos y abriendo al sonido interno. Escuchar el sonido interno, anaatna de escuchar los sonidos internos sin luchar, sin pensar, sin verbalizar, sin darles nombre ni forma, simplemente como un testigo. Con el tiempo, este sonido se desvanecerá, dando paso a un profundo silencio. Conciencia y observación, para alcanzar un silencio real, hay que estar plenamente despierto, atento, consciente. Soledad, retirarse a la soledad total y el silencio total, sin luchar con nada, permitiendo que todo suceda, puede llevar a que lo viejo se haya ido y esté presente lo nuevo en solo 3 meses. Mahavira y Buda pasaron años en soledad y silencio para alcanzar la iluminación. Presencia del maestro. La presencia de un maestro iluminado puede inducir el silencio. Un emperador se volvió silencioso con la simple presencia de Bodhidharma, sin que éste hiciera nada. Incluso recordar al maestro puede hacer que el alboroto de la mente se aleje un poco. 4. Obstáculos y desafíos al silencio genuino. La mente y el condicionamiento social son las principales barreras para el silencio. La mente y el ego. La mente es un proceso continuo de pensamiento. El ego es la enfermedad que se resiste al silencio, buscando algo especial y creando deseos. La mente es astuta y, cuando uno se está vaciando, tienta y crea algo en lo que pensar, y si empiezas a pensar, has vuelto. Una mente egoísta no puede estar en silencio, solo puede estar llena de confusión. Silencio falso o cultivado. Un silencio cultivado, obtenido mediante técnicas mecánicas, como mantras sin comprensión profunda, es serio, enfermo, tenso y solo un efecto tranquilizador o sedante que no transforma las enfermedades internas como la violencia o la avaricia. Es un silencio superficial que esconde el hervidero interno. Condicionamiento social. La sociedad embota la conciencia del cuerpo y la sensibilidad, creando un mundo ficticio. La sociedad no le gusta a nadie que esté alerta y consciente, y sus opiniones se vuelven importantes, lo que revela que el propio silencio es falso o inseguro. El lenguaje mismo, al ser socialmente condicionado, impide la relación auténtica. Miedo al vacío. El miedo al espacio en blanco, al vacío, a la soledad y a la nada es un gran obstáculo. La sociedad nos ha enseñado a temer la oscuridad, impidiendo una comunión con la oscuridad. Conocimiento prestado. El conocimiento acumulado por la mente se convierte en una barrera para el silencio. Es necesario desechar el conocimiento para poder ser inocente, como un niño. En conclusión, el silencio en el Vijnana Tantra es una dimensión existencial, no una ausencia de sonido. Se sitúa en el centro de la sabiduría y es la puerta de entrada a la conciencia pura, Turiya. Si bien la mente, el ego, el conocimiento externo y los condicionamientos sociales son obstáculos y desafíos que impiden este estado, el Tantra ofrece una ciencia de técnicas y métodos, sutras de Shive, para trascenderlos. Al abrazar el silencio auténtico, que implica la disolución del ego, la mente pensante y la inautenticidad, el individuo puede experimentar una dicha incondicional, una armonía total con el universo y una comunicación profunda más allá de las palabras y los conceptos. En el contexto amplio de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, y la distinción entre conocimiento y sabiduría, las fuentes, a través de las enseñanzas de Osho, presentan el lenguaje y la comunicación como obstáculos y desafíos significativos para la transformación interior. El Tantra subraya que el lenguaje,
por su naturaleza dualista y su función social, tiende a distorsionar la verdad, creando confusión y perpetuando la ignorancia, mientras que el verdadero conocimiento, sabiduría, reside en el silencio y la experiencia directa. 1. El lenguaje como obstáculo para la verdad y la sabiduría. Las fuentes critican la naturaleza inherente del lenguaje, mostrándolo como una barrera fundamental. Naturaleza dualista y divisoria. El lenguaje es inherentemente dualista, lo que significa que solo es significativo debido al dualismo. Cualquier palabra implica su opuesto, luz/oscuridad, día/noche, amor/odio. Esta división es artificial, ya que la existencia es no duo, es una. Al definir, se divide, y la existencia es un flujo constante. Incapacidad de expresar la totalidad y la verdad. El lenguaje nunca puede abarcar la totalidad de la vida. Si se intenta, se vuelve ilógico, irracional y sin sentido. La verdad es no verbal, no lingüística e inexpresable. En el momento en que la verdad se dice, la has falsificado. Ya no es verdad. Creación de falsedad y superficialidad. La mente, al constar de palabras y un proceso verbal, hace que las palabras se vuelvan más significativas que la realidad que describen. Esto lleva a vivir en las palabras, volviéndose más superficial y perdiendo la conexión con la realidad, que no es palabras. El lenguaje nunca dice lo que es. Si se dice el río está fluyendo, es una mentira, porque el fluir es el río. Conocimiento acerca de VS conocimiento directo. El lenguaje fomenta el conocimiento acerca de Dios, amor, meditación, que es falso, peligroso y no la experiencia directa. La filosofía, al depender del lenguaje y el pensamiento, no llega a ninguna respuesta ni a la transformación, sino que solo crea patrones de palabras. Fuente de confusión. La mente moderna está repleta de distinciones, desbarajustada y confusa debido a la proliferación de sistemas y lenguajes contradictorios, Biblia, Corán, Gita. Cuando hablamos con la cabeza, solo creamos confusión. Definiciones circulares y absurdas. Si se intenta definir algo, luz, oscuridad, mente, materia, se recurre a su opuesto, que a su vez necesita definición. Todas las definiciones son circulares y, en el fondo, no tienen sentido. 2. Desafíos en la comunicación humana. La comunicación entre las personas se ve profundamente afectada por las limitaciones del lenguaje y la falta de autenticidad. Falsedad y condicionamiento. La sociedad nos enseña a sonreír y a ser diplomáticos desde niños, incluso cuando no se siente, lo que es la raíz de la mentira y la política. La gente no dice lo que realmente siente, sino lo que la sociedad acepta. Los rostros irreales se usan para sobrevivir en un mundo irreal. Interpretación a través del ego. La gente siempre piensa a su manera, interpretando al otro, y no hay un verdadero encuentro, no hay comunicación. La interpretación se basa en los propios puntos de vista y el apego. Se ve lo que se quiere ver en los demás, no lo que realmente son. El ego bloquea la comunicación. El ego crea una fortificación en torno a sí, impidiendo que nada entre en ti. Esto detiene la comunicación, incluso con los seres amados, por miedo a ser molestado o destruido. Falta de conexión genuina. Las relaciones entre personas son a menudo como con cosas, buscando poseer y usar al otro como un medio, no como un fin. La intimidad profunda es difícil debido al miedo a ser reducido a un objeto. El monólogo interno. Incluso cuando se está solo, la mente sigue hablando con alguien imaginario. Todo pensamiento es un diálogo. 3.
El silencio como lenguaje supremo y vía de comunicación. El Tantra propone el silencio como la verdadera forma de comunicación y acceso a la sabiduría. El lenguaje universal. El silencio es el lenguaje universal básico. Las piedras, los árboles, el cielo, todo existe en el silencio y sabe lo que es el silencio. Diálogo con la existencia y lo divino. Solo a través del silencio se puede relacionarse con cualquier cosa. Si se está en silencio con la existencia, sabrás que es Dios. La oración, en su origen, era un estado de ánimo de oración para estar en afinidad con el universo, no un acto verbal. Unidad y comunión profunda. En el silencio, las mentes se unen. Si ambas mentes están totalmente silenciosas, sois uno. Dos ceros en silencio se vuelven uno, no dos. El amor y el silencio llevan a la profunda comprensión de lo que significa dejar de lado a uno mismo, de lo que significa volverse el otro. Más allá del conocimiento y las palabras, en el silencio, no hay pensamiento, y la comunicación ocurre sin barreras. La verdadera sabiduría es inexpresable y se manifiesta como una sensación o conocimiento a través del corazón, no como palabras. Es mejor no intentar expresar lo inexpresable, porque será mal interpretada. Las palabras del maestro y su silencio. El Tantra se presenta como un diálogo entre Shiva y Devi, no entre profesor y discípulo, sino entre dos amantes. En esta relación, el silencio entre las palabras se vuelve más importante. El maestro no da respuestas, sino técnicas para lograr la respuesta, dejando el que para la experiencia personal. Four. El uso paradójico del lenguaje por maestros iluminados. Aunque la sabiduría reside en el silencio, los maestros utilizan el lenguaje de manera estratégica. Estratagemas, ardides maestros como Jesús, Buda o Shiva usan el lenguaje no para transmitir la verdad, sino como estratagemas o ardides. El lenguaje es un demonio necesario. Su propósito es destruir tu charloteo interno, como una espina que saca otra. Empujar al abismo del silencio. Las palabras del maestro sirven para llevarte al punto en que no se puede decir nada, para empujarte al abismo en el que puedes salir de un salto del lenguaje. Es un medio para alcanzar un fin que es, en sí mismo, más allá del lenguaje. Adaptación al discípulo. Un maestro no responde a las preguntas, sino a quien las hace, ajustando el lenguaje a la orientación y el trasfondo del individuo. Por ejemplo, Buda dio diferentes respuestas sobre Dios a un ateo, un teísta y un hombre sencillo. Expresión poética. Los maestros que han alcanzado la realidad a menudo usan el lenguaje poético, Upanishads, Vedas, palabras de Jesús o Buda, porque es el lenguaje del corazón, más afín al mundo del místico que el lenguaje científico. Destrucción de sistemas para aligerar la mente. Aunque los creadores de sistemas usan el lenguaje para construir mapas, que son ardides pero ayudan a la gente a moverse, los destructores de sistemas, como Bodhidharma, Krishnamurti, el Zen, usan el lenguaje para eliminar el sistema de la mente y aligerar al individuo, especialmente en una época de confusión. En conclusión, para el Vijayana Tantra, el lenguaje y la comunicación son un intrincado entramado de obstáculos y desafíos que, por su naturaleza dualista, intelectual y condicionada, nos alejan de la sabiduría y la experiencia directa. La comunicación verbal se percibe como una barrera que falsifica la verdad y perpetúa el ego. Sin embargo, los maestros iluminados utilizan el lenguaje de manera paradójica y estratégica, como estratagemas para destruir el charloteo mental y empujar al buscador hacia el silencio. Es en este silencio, el lenguaje universal, donde se halla la verdadera comunicación y la sabiduría existencial,
un conocimiento puro, no dual e inexpresable que transforma radicalmente el ser.